Buenas tardes, mi nombre es Juliana Andrea Duque, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología. Hoy estamos a 20 de septiembre del 2018. Vamos a realizar una entrevista a profundidad para el curso del sujeto, comunidad e interacción social. Estamos en el grupo colaborativo número 58 y nos encontramos en el municipio Bello, Antioquia. A continuación vamos a entrevistar a Francisco Javier Vanegas. Él es psicólogo y docente del área de sociales, el cual nos va a colaborar con sus conocimientos y su práctica y todo lo que te ha tenido como en medio de su experiencia sobre los términos para más conocer sobre la subjetividad, sujeto e identidad. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, para usted, ¿qué entiende como sujeto, subjetividad e identidad? Bien, desde mi propia perspectiva, el sujeto es lo que yo traigo arraigado como persona, ¿cierto? Dentro de los rasgos de la personalidad me hacen ser un sujeto, o sea, un ser único dentro del mundo, dentro de la sociedad. Por ejemplo, mi forma de vestir, mi forma de ser, mi temperamento, son cosas que van acompañando esa subjetividad o el sujeto de que cada uno tenemos o componemos. Mientras que la subjetividad es la forma como yo me identifico con un grupo social, ¿sí? Y que cumplo un rol específico dentro de ese mismo grupo. Por ejemplo, me identifico como, por ejemplo, en este caso, en el campo de los psicólogos, de la docencia, y eso me lleva a tener una conducta determinada y diferenciada frente a los otros miembros de la comunidad. Y ya mi identidad son aquellas ideologías que hacen parte de mi ser y que me lleva a tener como ciertas afinidades con la sociedad. Por ejemplo, parte de mi identidad, por ejemplo, está lo masculino. La identidad también está, por ejemplo, mi credo religioso, ¿sí? La identidad con el nombre, con el cuerpo, con el color de la piel también va generando lo que llamamos una estructura ideológica que uno lo hace parte de la identidad. Por ejemplo, los grupos de afrodescendientes tienen una identidad particular, los grupos de rockeros, punkeros, y tienen una forma de comportarse dentro de la sociedad de forma diferencial entre cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan a la consolidación de una comunidad? Los procesos de subjetividad se forman a partir de las instituciones de la misma sociedad. Por ejemplo, la familia, la escuela, los grupos de amigos, la religión, y eso van enriqueciendo la sociedad y la sociedad va retroalimentando de estas mismas instituciones y la van siendo consolidada. Cuando una de las instituciones falla en la construcción de una identidad, por así decirlo, o general, donde daña la subjetividad de los pueblos, de los miembros de esta comunidad, porque va generando individuos que no tengan un compromiso con esa identidad. Bueno, en su comunidad existen lugares que permiten construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad. Como estaba referenciándome anteriormente, los lugares que construyen o identifican la subjetividad y las identidades son la familia, la escuela, la iglesia, los grupos sociales como por ejemplo grupos juveniles, grupos de amigos, que son los centros donde los nuevos individuos se van formando en una cultura y van identificándose con la identidad colectiva, y al mismo tiempo que van generando una identidad particular. ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos? Porque los organismos sociales, en este caso las personas, son individuos que necesitan estar en continua formación, entonces necesitan encontrar como un sentido a la existencia, y gracias a estas instituciones
se le va como encaminando un por qué estoy aquí, por qué debo cumplir con un rol social. Entonces es muy importante para la sociedad que existan estas instituciones que ayuden a formar estos nuevos individuos. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad, de identidad con su familia y en el trabajo? Por ejemplo, la casa, el hogar ayuda mucho como la identidad de la familia. Por ejemplo, uno se identifica con unos muros, con unas paredes, con unos padres, con unos hermanos. El hogar ayuda mucho a esa identidad. Los colegios también uno, porque es importante uno el himno del colegio, los símbolos del colegio, la filosofía del colegio, los valores del colegio le van ayudando a uno. Entonces, pero también en los barrios también existen otros espacios, como por ejemplo los parques públicos, los espacios recreativos, donde se reúnen el grupo juvenil. Esos espacios también ayudan mucho a esta construcción de la subjetividad. Porque el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción del sujeto, de la subjetividad e identidades. Primero que todos nosotros somos seres territoriales y nos identificamos con un espacio y lo asumimos como propio. Se puede llegar a decir que las personas somos de acuerdo al espacio que nos rodea. Por eso también dentro de las ciencias sociales se ha analizado que el comportamiento del ser humano está influenciado por el espacio que lo rodea. Por ejemplo, si nos vamos a las zonas climáticas del país, no tiene el mismo comportamiento una persona en la altura, por ejemplo, como en Bogotá o en Boyacá, como una persona de Medellín, como una persona de la costa. Si nos vamos a mirar el comportamiento diferenciado, por ejemplo, los boyacos o boyacenses, perdón, son más trabajadores, más madrugadores, más raigados como a su tierra, a la siembra, mientras que por ejemplo los antioqueños somos más de industria, más también un poco alegres, más también de celebración. Pero si nos vamos a los costeños, no es por estigmatizar a los costeños, pero dicen que los costeños son perezosos, aunque yo conozco pues costeños muy trabajadores, incluso que le meten la ficha más que un boyaco, por así decirlo, o un boyacense. Pero si nos vamos a analizar, por ejemplo, el clima de la costa, después de mediodía el calor es insoportable, incluso es asfixiante uno muchas veces estar en la costa, y yo no lo culpo por querer descansar, ¿cierto? Entonces, pero si nos vamos a analizar, por ejemplo, a factores sociales, los costeños son más sociales, más rumberos, más integrados entre el barrio, mientras que por ejemplo en la planicie escungi-boyacense las personas son como más islas, son como más frías, podríamos decir, es muy poco las relaciones sociales, aunque las puede haber porque en toda regla hay su excepción, pero no son tan alegres, tan efusivos, tan extrovertidos como en la parte del litoral atlántico o pacífico. ¿Existe relación entre el territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? Sí, existe una relación muy estrecha, vuelvo y digo, entre el espacio físico, porque el espacio físico nos va enmarcando dentro de una formación. Por ejemplo, los antioqueños somos muy territoriales y somos muy identificados con una cultura y con una identidad paisa. Y por así decirlo, el ser humano siempre se ha ligado a un espacio territorial, por eso lo de las guerras anteriormente, por territorio. Y por ejemplo, se dice que por ejemplo nosotros por ser colombianos nos comportamos de una forma diferenciada a otras personas de otros países, que incluso pueden estar bajo el litoral del Ecuador, pero igualmente nosotros nos ubicamos dentro de un espacio territorial. La identidad de la persona, por así decirlo, en un 40% está influenciado por su espacio físico. Por eso cuando una persona necesita cambiar como algún chip que tiene en su memoria, en su cabeza, es bueno también cambiar de espacio, color de paredes, porque incluso en el Feng Shui
se dice que el color también ayuda a ese comportamiento o influye en el comportamiento de las personas, o por así decirlo, atrae la energía de la persona, ¿sí? Okay. ¿Cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad que permiten generar procesos de identidad? En las comunidades siempre existen grupos juveniles que van enmarcando a los jóvenes dentro de una identidad a nivel de barrio. Por ejemplo, las acciones comunales también ayudan a que las personas se identifiquen con un espacio de barrio. Los grupos religiosos, los grupos culturales, por ejemplo, en algunos barrios existen grupos de danzas, grupos de deportes, grupos de música, de pintura, de teatro, que ayudan a los jóvenes a identificarse con una determinada cultura. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidad son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, lamentablemente nosotros somos lo que vemos y lo que comemos, dicen por ahí. No me acuerdo quién lo dice, pero sí dicen por ahí en un aloquio popular que nosotros somos lo que vemos y lo que comemos. Partiendo del hecho que la generación nuestra es muy diferente a la generación actual, que la generación nuestra era no sino televisión educativa. Por ejemplo, yo me acuerdo que existía el Canal A y el Canal 1, que entre estos espacios, entre la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, existía la educación educativa, que ayudaba a reforzar los conocimientos que uno adquiría en la escuela. Incluso algunos estudiaban a través de estos canales y simplemente a través de un examen del IFES validaban su bachillerato. Hoy en día los jóvenes son educados por los medios de comunicación más que por los mismos padres. Hoy en día tenemos una ausencia, por así decir, del 60% de los padres y más presencia de los medios de comunicación. Anteriormente las familias comían alrededor de la mesa o comen alrededor de un televisor, y nosotros tenemos como ese procesador que todo lo vamos grabando. Comenzamos a grabar palabras y a identificarnos con palabras que incluso no son de nuestra cultura, pero que van modificando nuestro comportamiento. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que dice no manches güey. Cuando no tiene nada que ver con la cultura colombiana. Cierto, cuando sería no jodas, pues, en nuestra cultura antioqueña. Por ejemplo, el caso de los grupos LGTBI, que anteriormente eran muy rechazados, muy estigmatizados, muy ridiculizados, y que hoy en día gracias a los medios de comunicación son más aceptados, porque por ejemplo es más frecuente en un programa de televisión como La Red, donde existen homosexuales. En algunas novelas también el homosexual tiene un papel protagónico. Eso ha permitido que los jóvenes entiendan que ellos son diferentes y que son normales. Anteriormente eran considerados una enfermedad, pero lamentablemente es los medios de comunicación los que están educando a nuestros hijos, ya que los padres dejan esa tarea o al colegio o a los medios de comunicación, y no nos preocupa. Son muy pocos los padres que se preocupan por la formación de identidad de los jóvenes. Lamentablemente tenemos las narconovelas que le están enseñando a nuestros jóvenes que el dinero fácil es muy bueno, que si usted se vuelve traqueto puede tener toda la plata del mundo, y que no quisiera tener la plata. Lamentablemente estas narconovelas le están enseñando a los jóvenes a que la vida fácil es mejor que la vida de trabajo, de esfuerzo que podemos tener. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? La sociedad determina sus miembros, incluso los miembros de la sociedad determinan sus gobernantes, y los gobernantes son los que toman las decisiones de qué se debe pensar y cómo se debe actuar. La sociedad determina estos procesos de identidad porque la sociedad necesita retroalimentar a los nuevos miembros para tener o conservar su estructura cultural o su identidad colectiva, como le decía ahora. La sociedad es la que encargada de educar a los jóvenes que vienen con cuestiones biológicas, pero que vienen sin una identidad propia, y que esa identidad se va enmarcando a medida que va pasando el tiempo.
Por ejemplo, las instituciones sociales son las encargadas de formar estos miembros nuevos de la sociedad. Lamentablemente, ahí es donde tendríamos que hacer la reflexión, si nosotros como identidad o institución social estamos educando bien o no a nuestros nuevos miembros. Lamentablemente, como que los hechos sociales dicen que no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque hoy en día se refuerza más el consumo de sustancias psicoactivas que el no consumo que la prevención de ello. Bueno, por último, ¿considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad y participación y realice el reconocimiento de la heterogeneidad y los grupos minoritarios aportan a la comprensión del grupo social? De ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Primero, la sociedad, para ser atractiva, debe nutrirse de las particularidades. Y mientras más respetemos las particularidades, más rica va a ser nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en el contacto con otra persona que es diferente a nosotros nos hace ricos. O sea, ¿por qué? Porque podemos aprender mutuamente. Anteriormente la sociedad prohibía la diferencia, la rechazaba, incluso hasta se le llegaba a temer. Gracias al avance científico, tecnológico, social, a los derechos humanos, se ha permitido que la diferencia, o sea, que cada persona tenga una particularidad, que seamos diferentes. Todo esto es muy positivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque nos enseña cada vez a ser personas, a ser sujetos y no objetos. Lamentablemente todavía hay personas que se consideran a sí mismos objetos más que sujetos, ¿cierto? Que un sujeto es aquella persona que reflexiona sobre sus actos, que se compromete con sus acciones, mientras que hoy en día somos más objetos, o por ejemplo podemos decir hay ciudadanos más objetivizados que subjetivizados. Por ejemplo, hoy en día los muchachos no reflexionan sobre su comportamiento y tienden más bien a vivir el momento, mientras que un verdadero sujeto es aquel que reflexiona y ayuda a otros a salir adelante y a sí mismo. Por eso es muy importante que la minoría y la diferencia vayan modificando lo malo de la identidad antigua y construyamos una identidad nueva como cultura. Sin dejar lo positivo, claro, porque no todo ha sido malo. Por ejemplo, los dichos de nuestros abuelos que el paisa nunca se vara, eso es un valor que tenemos que seguirlo construyendo en las personas. Porque lamentablemente hoy en día vemos personas que se ahogan en un vaso de agua. Bueno, para finalizar, le vamos a dar las gracias al profesor Francisco Javier, agradeciéndole mucho por su participación, por compartirnos sus conocimientos y por compartirnos sus experiencias a través de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, agradezco a la comunidad educativa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, enviándoles un abrazo y un cariño muy profundo a cada uno de los estudiantes. Dándoles como un último consejo que en verdad la vocación de ser psicólogo es muy bonita, a veces un poco difícil porque tenemos en nuestras manos muchas vidas. El secreto es hacer las cosas con amor y con paciencia. Yo creo que tanto el psicólogo como el docente deben ser las personas con más paciencia en el mundo, y debe ser con personas que se complementen mucho con la subjetividad y las identidades de otras personas sin perder la propia identidad y la subjetividad propia. Yo le agradezco a los profes por estos trabajos que a veces son difíciles para ustedes, pero que nos ayudan a que los que ya hemos pasado por ese proceso de la academia y que trabajamos en la construcción de una identidad nueva, estos trabajos nos ayudan a que nosotros también podamos reflexionar sobre si las cosas las estamos haciendo bien o no y poder cambiar un poco nuestras directrices. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias, profe.
y espero tener una próxima oportunidad. Claro que sí.